del tiempo, que iluminarás por siempre mi mundo violento, que piensas en mí, sonríes en este momento, en otro lugar, vamos a festejar. Esta noche olvidemos los dolores y brindemos por la libertad, por toda la vida querida. Muy pero muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Más que mis palabras. En este día, viernes 9 de junio, agradecer a Javier Arias que nos da la posta de la noche de Canal 2 aquí en la pantalla con esta nueva edición. Hoy, después de haber tenido una semana así como de ausencia, pero seguramente estuvieron disfrutando lo que fueron las ediciones, la última edición de Más que mis palabras, aquí por la pantalla del 2. Que felicitar también a Cristian Silva, a Gustavo Duarte, a Leandro Álvarez también, que pusieron al aire un programa que se hizo sentir no solamente aquí en nuestra ciudad, sino también lejos de nuestra ciudad. Esto de poder tener un canal en YouTube y poder subir los programas, y esto de la tecnología que nos ayuda a llegar a muchos lugares, hizo que se conociera el programa, que nos conociéramos y que recibiéramos mensajes y ver que hay ciertos temas de los que charlamos los viernes aquí en el 2, que llega muy profundo en el corazón, a veces con las historias, a muchas personas. Esta vez pudimos llegar a Neuquén, pudimos llegar a Mar del Plata, a Capital, y pudimos recibir mensajes muy alentadores. Y también, no solamente, recordamos que el viernes pasado se habló y se transmitió con testimonios de personas que atravesaron momentos difíciles, y no solamente se pudo ver desde adentro una historia de dolor y de injusticia, sino que también en el programa pudimos hablar del kilómetro extra, que fueron muchos mensajes que me preguntaban y que me hablaban del kilómetro extra. Así es que la verdad, felices por poder llegar no solamente con información, con historias, sino también con un mensaje claro que nos da la certeza de que vamos por buen camino, de lo que queremos hacer y dejar cada viernes. En cada programa se está logrando, y es poder llegar a cada uno de ustedes, no importa la situación que estén atravesando. A veces son muy distintas, pero a veces bajo las mismas emociones o los mismos sentimientos. Y qué importante que lleguemos un ratito, que pasemos por su casa, por sus vidas, y podamos darle un poco de ánimo, un poco de aliento. Ese siempre fue el objetivo, y creo que lo estamos logrando. Así es que compartir esta alegría con Cristian, con Gustavo, con Javier, con Leandro, con Roberto, con Mafalda, con Lola, con toda la producción, porque el programa va en el camino correcto. Así es que, más que mis palabras, hoy quiero saludar de manera muy especial a un compañero, a Omar Cáceres, que estuvo medio, pero como es fuerte y como él siempre nos da ánimos a todos, a todo el equipo del canal, es bueno y es lindo que podamos retribuirle en estos momentos. A veces hay momentos para todo, y los momentos cuando las cosas se complican, es el momento justo cuando por ahí podemos decir cosas que sentimos. Así que a Omar, un buen amigo y compañero de todos, que siempre tiene hermosas palabras de ánimo, este es el momento para decirle a él que lo apreciamos, que lo queremos y que estamos contentos de que esté mejor y que esté de vuelta en casa. Hay hoy una noche especial, porque una noche que veníamos hablando de poder hacer aquí en el programa, y finalmente lo pudimos hacer. Esta noche tenemos una noche con un invitado especial, como es él, el pediatra, entre comillas, porque tenemos al doctor Pedro Campoy, lo estuvimos visitando esta semana. Él está atendiendo todo el día desde muy temprano hasta el que sabe ir con sus hijos sabe que hasta muy tarde está en el consultorio, pero aún así nos recibió y pudimos hablar con él
de lo mucho que tiene, resumió un poco de su vida en el doctor Pedro Campoy, un reconocido pediatra aquí en la ciudad, que vino de muy lejos, de Bolivia. Allí por el año 1975 se estableció y no solamente echó raíces, sino que también arraigó su corazón fuerte al sur y no se puede ir. Bueno, él lo dice. Se casó, tuvo sus hijos, tiene sus nietos, pero su lugar y su corazón es en el sur de la Argentina, aquí en Río Gallegos. Pero vamos a ir de lleno a la charla y a la entrevista con el doctor Campoy, con Pedro, y que podamos disfrutarlo como se lo disfruta cada vez que uno lleva a sus hijos a la consulta, porque aún en esos días complicados de fiebre, siempre abrir la puerta del consultorio del doctor siempre nos saca una sonrisa. Ahora sí, compartimos la primer parte del doctor Pedro Campoy. Estamos con el doctor Pedro Campoy, un importante médico reconocido y médico de muchos acá en Río Gallegos. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Bueno, me dijo que iba a hacer una entrevista y bueno, empecé por eso. ¿Hace cuánto que está en Río Gallegos residiendo? ¿En qué año llegó? Del año 1973. Fui a la calle San Martín. Ajá. Yo creo que fue por la muerte de dos pediatras, una llamada doctora Luque. Ajá. Y otro médico que tenía como 6 hijos, el doctor Pacheco. Era muy amigo de Lorenzati también, que no está. Sí. Un buen otorrinolaringólogo. Y acá, cuando llegué, había un hospital chico, pero había otra cosa distinta, era la unidad. Era importante y el que llegaba empezaba a hacer guardia. Ajá. Yo cuando estudiaba empecé a hacer guardia en hospitales. Por ejemplo, había un lugar que se llama General Conesa, ¿no? El que está cerca de la playa San Clemente del Tuyú. En Buenos Aires, sí. Entonces, una vez de guardia, una semana, uno comía con un médico, comía bien, dice. Sí. Y de repente, casi seguro eran 3 o 4 partos para hacer. Pero no había ecografía, no había nada. Claro. Venía la mujer y decía, vengo a tener. Bueno, pasás, nos cambiaba y tenía el chico, al día siguiente te fuiste. Y entonces uno aprendió a hacer partos. Y después te enseñaban, porque era otro tipo de método de enseñanza. Sí. Cuando estuve en tercer año de medicina, Sí. se cubría todos los hospitales de la provincia de Buenos Aires con estudiante de medicina después de tercer año, con practicante menor y con practicante mayor. Ajá. O podías ir a Donoren, yo hice un Donoren un año en el Hospital de La Plata, pero eso no da mucha enseñanza, porque ¿por qué no? es terrible un poco las guardias, porque te dedican ahí a jugar al truco y andate de vos y por acá. Mucho no se aprende entonces. No, entonces se abrió, fundado por un gran pediatra a nivel mundial, Carlos San Antonio, y en La Plata, Climen, hicieron la residencia médica. Un sistema médico, es decir, de 3 años para pediatra y 5 años para cirugía. Cirugía había solamente en el Garrahan. Usted no puede ser pediatra y cirujano. O usted es pediatra o es pediatra. No sé si me entiende. Sí. Ahora esos cirujanos del Garrahan se pasan. Yo me acuerdo que había un chiquito con atresia de esófago, el esófago chiquito, con peso de 1,2 kg. No sé cómo hicieron de unir eso hasta ahora. Debe tener como 30 años el paciente. ¿Cómo hicieron para unir ese esófago? Unieron todo de un solo saque. Y entonces la residencia consistía en que había 12 puestos en La Plata, y no sé, en el Garja habría 120 por concurso. Y ahí me sirvió el hecho de haber hecho un año de guardia de honor, me sirvió, entré en número 12. Genial. Es lo mejor. ¿Cómo lo recibió Río Gallegos en esa época? Apenas llegué a Río Gallegos,
mucha gente muy buena. Había un señor que tenía, y Abraham, tenía casa de ropa, ropa buena, guantes, acumulares. Sí. Llévalo, después lo paga. Y estaba un señor Tanaro Chicho que no está. Llévate la carella, esa cama, lleva lo que quieras, después me lo paga. Pero gracias a la garantía de José Francisco Soria. Ah, claro, otro pediatra. No, él fue el que lo reconocido, trajo, sí, porque sí. muy como... Él terminaba a las 11 de la noche con Soria y la mujer estaba asustada. Lamentablemente, actualmente no está muy bien. Es así el tiempo, como pasa. Y de mis compañeros de los 12, 3 me están seguros. No sé si otros me están más, pero uno... ¿Qué es lo que lo hizo usted, doctor? Porque nombrar a Campoy, acá en la ciudad, es nombrar un diagnóstico seguro, un pediatra confiable. Es más, yo sé que muchos de sus colegas lo consultan a usted por casos. ¿Qué es lo que lo hace a usted un pediatra, un profesional? ¿Qué ha tenido en su trabajo en todos estos años? Lo que pasa es lo siguiente, cuando uno sale, Que lo ha sellado. sale del hospital de niños, ahí te matan. Porque tenés que entrar a las 8 en punto y salir a las 5. Y día por medio 24 horas de guardia. Y todos son ateneos, presentación de casos, venían médicos de otros hospitales, decir, pasen sala. Y a veces me acostaba tarde porque al final tuve que vivir en el hospital. Decía, jefe, no me alcanza. Bueno, venite a vivir al hospital. Y vivo en el hospital, y a veces llegaba un poco en copa, es decir, los médicos no se emborrachan, se alegran, están contentos. Y la enfermera me llevaba a mi pieza, y claro, yo no estaba en actividad, estaba... Claro. Entonces, al día siguiente, a las 8 y 10, los golpes de los otros compañeros, residentes otros residentes que golpean porque ya iban a venir los profesores a hacer un pase salas, era más pesado, ahorita había paciente por paciente, paciente por paciente. Y hubo uno que explicar por qué está internado, porque, y todos eran graves. Y había grandes, yo fui a ver a uno que me dio lástima porque estaba con Parkinson, era un capo en medicina. Y la parte de como lítico, cómo preparar las soluciones. Y entonces uno lo que hace mucho, aprende mucho de las enfermeras. Con las enfermeras no hay que hacerse el doctorcito o el cancherito. Con las doctoras hay que ser compañero. Compartíamos entonces lo que va a ser la primer parte de la noche con el doctor Pedro Campoy, médico, también artista, porque es músico, se dedica a la magia también. Aquellos que lo conocen saben que también tiene un canal en YouTube donde podemos ver trucos de él, mucho escenario, escribió un libro sobre el año pasado. Lo presentó sobre el año pasado en el marco del Paseo Aniversario de Gallegos. Bueno, en fin, polifacético, multifacético el doctor Campoy. Compartimos una primer pausa y volvemos con más que mis palabras.